El peor minuto nunca es el primer disparo. El peor minuto es cuando una defensa deja de ser defensa y se vuelve trabajo perdido. Cuando la línea se descose, cuando los hombres entrenados dejan de moverse como una unidad, cuando los aliados ya no miran a izquierda ni a derecha, cuando los civiles entienden que adentro ya no es más seguro que afuera. Y en Constantinopla, 1453, ese minuto tiene un talismán simple y brutal: la cadena, metal con fe. ¿Qué es más peligroso? ¿Un ejército fuera de la muralla o el instante en que tu propia defensa decide que todo terminó? 1453, Constantinopla, en las murallas terrestres de Teodosio. Decían que la ciudad estaba protegida por las mejores murallas del mundo, construidas para sobrevivir a emperadores, al clima y al tiempo. Solo que a 1453 no le importan los relatos, le importan las manos. ¿Cuántas manos puedes poner sobre cuántas piedras? Cada hora, por cada brecha, por cada noche, por cada alarma. Desde lejos, Constantinopla todavía parece una capital. Su silueta aún carga 1000 años de autoridad. Sus iglesias todavía cortan geometrías brillantes contra el cielo. Sus murallas aún corren como una firma sobre la tierra. Foso, muralla exterior, muralla interior, un sistema por capas diseñado para agotar al atacante antes de que toque la barrera principal. Sin embargo, dentro de esas murallas, la ciudad ya no es el motor denso y abarrotado que el mundo imagina. En la década de 1450 es vasta, despoblada, parcialmente hueca, espacios abiertos donde antes se apretaban barrios, huertos donde antes rugían mercados, campos quietos donde debería haber estado una ciudad viva. Ese vacío importa. Vacío suena a aire, pero vacío también significa menos cuerpos por calle, menos brazos de repuesto por puerta, menos obreros por línea de reparación, menos ojos por torre. Así que el tamaño de la ciudad se vuelve una carga disfrazada de grandeza. Fuera de las murallas terrestres, el ejército otomano se reúne con la confianza de un poder en ascenso. El joven sultán Mehmed II no apuesta por épica, apuesta por aritmética. Trae cañones, trae ingenieros, trae trabajadores cuyo oficio no es la gloria, sino la repetición. Trae el tipo de asedio que convierte al tiempo mismo en un arma. Dentro, el emperador Constantino XI enfrenta un problema que ninguna ceremonia puede arreglar. La versión oficial dice que un emperador es la ciudad encarnada. Por eso, si el emperador resiste, la ciudad resiste. Solo que resistir no es un gesto, es una cadena de suministros. De modo que Constantino no es solo un gobernante con armadura, es un administrador del agotamiento. Los defensores son pocos, las estimaciones de testigos difieren. Aún así, el patrón es constante. Hay más civiles armados que soldados entrenados. Eso parece números, y ahí está el engaño. Los números no equivalen a aguante cuando el trabajo es continuo, técnico y aterrador. Con eso, cada brecha no es solo daño a la piedra, es daño a la resistencia. La ciudad conserva un consuelo que suena a garantía: el cuerno de oro. El gran puerto muerde la ciudad como un pulmón protegido, un lugar donde el mar puede ser amigo y no amenaza. Una cadena pesada cruza la entrada como promesa física. Las flotas hostiles no entran simplemente. La gente señala esa cadena como prueba, como argumento, como amuleto. La cadena estaba ahí, metal con fe. En los días previos a que el asedio se cierre del todo, las rutinas se endurecen hasta volverse rituales. El cuero cruje bajo el peso de la armadura sobre hombros cansados. El hierro sabe a monedas frías en la lengua cuando alguien muerde el miedo sin querer. El humo de fogones lejanos se mezcla con el aliento salado del puerto. Las oraciones se susurran en los marcos de las puertas, no como poesía, como mecanismo de control, una forma de evitar que las manos tiemblen cuando la tierra empiece a responder al cañón. Dicen que esas murallas no habían sido atravesadas en aproximadamente 1 milenio, pero fueron construidas para un mundo de escaleras, arietes y presión lenta. La artillería cambia el significado de fuerte. Entonces los defensores están a punto de aprender una regla nueva. Una muralla no es solo una barrera, es un calendario. ¿Cuánto tarda en romperse?
¿Cuánto tarda en repararse? ¿Cuánto tarda en romperse otra vez? El asedio comienza en serio el 6 de abril de 1453. El bombardeo no llega como un único instante dramático, llega como un ritmo que empieza a gobernar la vida. El cañón no solo golpea la piedra, golpea el sueño, golpea la moral, golpea la idea de que la muralla es un hecho permanente. Hay un sonido que la gente recuerda, una conmoción profunda que parece llegar dos veces, una por el aire, otra por el suelo. Y con ese sonido llega el microdetalle que vuelve real la amenaza. El polvo del mortero se levanta de las juntas como si la muralla exhalara. Cae un tramo. La ciudad no se derrumba de inmediato, solo que la brecha impone una nueva normalidad. Por eso, reparar se convierte en rutina nocturna. Aquí es donde la muralla se vuelve un trabajo que puedes perder. Hombres trabajando en oscuridad, manos en carne viva, arrastrando piedra, madera, tierra, cualquier cosa que pueda transformarse en cicatriz temporal sobre una herida. Las antorchas lanzan luz inestable sobre rostros que deberían estar durmiendo. El agua del foso refleja ese brillo como una hoja temblorosa. En algún lugar, una campana marca horas que ya no significan descanso. La versión oficial insiste, la ciudad tiene murallas, así que la ciudad está defendida. La versión real es más cruel. La ciudad tiene murallas, por lo tanto, la ciudad debe recrearlas sin parar, de modo que la defensa se vuelve un bucle de desgaste. Impacto de día, reparación de noche, impacto otra vez, reparación otra vez. Los atacantes aprenden el bucle, se adaptan al bucle, empiezan a tratar las brechas como citas. Cada reparación cuesta algo que no se repone rápido. Confianza, no la confianza de los discursos, sino la confianza física que permite a un hombre no perder el equilibrio cuando el sonido regresa, la que permite a un obrero levantar otra piedra después de ver fallar a la piedra. Dentro de la ciudad, la gente empieza a hablar en dos idiomas. Uno es oficial, proclamas, sermones, garantías de que resistir es virtud, de que las murallas son herencia divina. El otro es privado, murmullos sobre cuántos hombres quedan por sección, si los aliados se comprometerán de verdad, cuánto aguanta la comida, si el mar sigue siendo amigo. En el agua, Constantinopla todavía intenta creer en su división del trabajo. Murallas terrestres igual a problema de tierra, cadena del puerto igual a solución de mar. Pero Mehmed no está obligado a aceptar las categorías de la ciudad, así que busca la decisión que convierta una defensa en una carga. Esa decisión llega el 22 de abril de 1453. Los resúmenes de la época coinciden en dos hechos. La cadena existía, y Mehmed la volvió irrelevante. No importa tanto el procedimiento como el significado. El lado protegido deja de estar protegido. El puerto deja de ser refugio. Se convierte en otro frente. Ahora la ciudad debe defender más perímetro del que puede cubrir. Ese es el precio real, no una orden cinematográfica que lo resuelve todo. No un mito conveniente de puerta secreta. La trampa es logística. La muralla del mar ahora exige atención. Las torres ahora exigen vigías. La mano de obra ahora debe repartirse más fina, no en teoría, en pies, en minutos, en turnos, en cuanto puede estar una persona de pie antes de que le tiemblen las piernas. La versión oficial, más tarde, dirá que las murallas cayeron. Sin embargo, lo que ocurre primero es más humillante. Las murallas están siendo superadas por tareas, y ahí aparece un miedo nuevo. El miedo a que ni la piedra perfecta pueda salvar un calendario agotado. Dentro de la ciudad, la gente mira hacia el Cuerno de Oro y ve velas hostiles donde antes veía seguridad. Prueba sal en el viento y entiende que ya no significa comercio, significa presión. Significa ángulos, significa un lugar más desde donde ser atacados. La cadena seguía tensa en el agua, y aún así ya no significaba nada. Si la mayor defensa de la ciudad es una muralla, ¿qué pasa cuando la guerra deja de ser escaleras y se vuelve matemática de cañones? ¿Cuántas defensas más eran solo metal con fe? Dicen ciudad, fortaleza, y la mente escucha piedra. Yo escucho otra cosa, turnos, porque una fortaleza no se defiende con muros, se defiende con manos que llegan a tiempo, con cuerda en buen estado, con mortero que todavía pega,
con gente que puede repetir el mismo trabajo sin romperse por dentro. Y en Constantinopla, 1453, hay un objeto que resume la confusión perfecta entre defensa real y defensa imaginada: la cadena del cuerno de oro, metal que parece una respuesta. La primera pregunta entonces no es ¿qué tan fuertes son las murallas? La primera pregunta es ¿cuántas manos le quedan todavía a la ciudad por noche? Constantinopla entra a la década de 1450 como un símbolo enorme. En el mapa es un cuerpo grande, en la realidad es un cuerpo cansado. Distritos enteros se han adelgazado. El vacío se ve limpio desde lejos, casi digno. Solo que el vacío no es aire, el vacío es ausencia de reemplazo. Más perímetro que población, más puertas que guardias, más tramos que cuadrillas. Las murallas de Teodosio no son una muralla, son una lógica por capas: foso para frenar, exterior para gastar, interior para detener. Durante siglos funcionó porque el mundo atacaba con escalera, ariete y paciencia lenta. En cambio, el cañón no negocia con la reputación. El cañón convierte la piedra en tarea, y ahí aparece la verdadera estructura del asedio, no como un duelo, sino como un sistema. Dentro de los círculos de mando, la historia oficial todavía suena limpia. Resistimos, llegan aliados, se abre el mar, hay socorro. Esa narrativa es útil para que la gente no se desmorone, pero la ciudad real se sostiene con otra lengua, la del papeleo: listas de torres, turnos de vigilancia, raciones, reparaciones, quién cubre qué tramo, quién falta, quién está enfermo, quién tiene cuerda, quién tiene cal, quién aún puede cargar piedras sin que le tiemblen las manos. La defensa se revela primero en el papel y después en la muralla. Los defensores son mezcla: profesionales, contingentes extranjeros, marineros, civiles armados empujados a un servicio de emergencia. Un arma en una mano no crea, de golpe, una mano entrenada. Lo que sostiene una línea no es cantidad, es especialización. Cuadrillas que entienden la piedra, gente que sabe tensar cuerda, hombres que mantienen formación cuando el miedo empieza a hablar más fuerte que las órdenes. Aquí la geografía vende su mentira más cómoda: tierra al frente, mar protegido detrás. La cadena se convierte en argumento físico. Se puede señalar, tocar, repetir. La cadena seguía ahí, y eso bastaba para que la mente inventara lado seguro. Solo que una cadena no defiende toda la costa, defiende una boca, y en un asedio, una boca protegida puede convertirse en un cuello, algo que te tranquiliza, mientras te obliga a mirar siempre al mismo punto. Fuera de las murallas, Mehmed II construye un asedio como quien desmonta una máquina. No necesita demostrar que la muralla es débil. Le basta con demostrar que puede volverse irrelevante. Trae mano de obra para terraplenes y acarreo constante. Sus ingenieros miden ángulos. Sus artilleros calculan distancias con la calma de alguien que cree que el tiempo trabaja para él. Dentro, el tiempo se siente al revés. Cada amanecer es un día nuevo y a la vez una resta, y la verdad entra por microdetalles: correas de cuero reajustadas por 10ª vez, dedos agrietados por mortero frío, humo persistente pegándose a la boca como película amarga. Los sacerdotes hablan de providencia, los obreros hablan de juntas, de cal, de cómo el polvo se mete debajo de la lengua y no sale. En parte 1 viste el cambio de era. Aquí se vuelve regla. 6 de abril de 1453. Empieza el ritmo. No como un momento, sino como un patrón que coloniza la vida. Golpe de día, trabajo de noche, golpe otra vez, trabajo otra vez. La muralla deja de ser un objeto, se vuelve un horario. Y cuando algo se vuelve horario, deja de depender de valentía, depende de continuidad. Ahí es donde el material encontrado deja de ser decoración y se vuelve evidencia. En el roster, la misma firma aparece 3 veces en la misma noche: torre, brecha, costa. No es heroísmo, es falta de reemplazo. Al lado, un margen manchado, sin dormir. La tinta se abre un poco, como si alguien hubiera apoyado un pulgar sucio para seguir escribiendo. Ese fragmento hace una cosa que los discursos no pueden. Te muestra el sistema estirándose, un nombre moviéndose como parche, una ciudad defendida por repetición, porque una brecha no es solo un agujero, es una demanda de manos en el peor momento, cuando esas manos ya están comprometidas en turnos,
en torres, en cuerda, en comida, en vigilia. Los atacantes pueden rotar con más facilidad. Los defensores pagan el precio de la continuidad. La continuidad no descansa, y ahí nace el peligro que no se ve desde lejos. No una brecha fatal, sino la sobreextensión como modo de vida. Cada refuerzo en un sector abandona otro, sin ceremonia. No hace falta traición para que una defensa se afloje. Basta con aritmética. Poner lo mejor en un lugar implica dejar algo peor en otro. La ciudad empieza a decidir no por estrategia ideal, sino por urgencia. La noche se vuelve taller, antorchas, sudor, polvo de piedra pegado a la piel. El agua del foso devuelve destellos como si el mundo parpadeara. Las frases se acortan porque las frases largas gastan aire. La cadena seguía tensa y eso permitía fingir, un día más, que existía un lado seguro. Hasta que llega el segundo golpe, el que no rompe piedra, rompe el mapa. 22 de abril de 1453, el mapa cambia. Barcos otomanos aparecen en el Cuerno de Oro después de ser arrastrados por tierra. Técnicamente, la cadena sigue cumpliendo su función en la boca del puerto. Estratégicamente, ya no importa. Ese es el punto. Una defensa puede seguir siendo verdadera en lo físico y estar muerta en lo táctico. Con eso, el puerto deja de ser santuario y se convierte en otra línea de amenaza que también exige vigías, turnos, cuerda, madera, ojos. La ciudad, que ya era grande para su población, ahora se vuelve grande para su cansancio. No es teatral, es estructural. La geografía de pronto cobra intereses. Los documentos lo delatan sin necesidad de una gran escena. Nombres que se repiten demasiado. Sectores que piden parche noche tras noche, cuentas de raciones que se encogen en márgenes, recorridos de mensajeros que se alargan porque la costa ahora importa. Son papeles pequeños diciendo una frase grande: no hay reserva. Y cuando no hay reserva, la moral deja de ser emoción y se vuelve recurso. Algo que se administra como madera o comida. Se gasta en procesiones, en proclamas, en confianza pública, pero se fuga por canales privados, familias midiendo distancia al muelle por si acaso, soldados contando horas dormidas, civiles preguntando si todavía salen barcos. La ciudad no está perdiendo por una sola brecha, está perdiendo por algo peor: repetición. La muralla seguía siendo piedra. Lo que ya no era piedra era el horario. Y cuando el horario cede, cede todo lo demás. ¿Cuántas noches puede un sistema repararse antes de empezar a mentir en sus propios papeles? Decían que las murallas de Teodosio eran una obra maestra, hecha para ganar tiempo. Solo que Mehmed toma ese tiempo y lo convierte en proceso, disciplina, turnos, presión medible. No busca un momento épico, busca un resultado repetible. Fuera de las murallas terrestres, las baterías otomanas se instalan como si fueran un oficio. Los ingenieros corrigen ángulos por grados, no por orgullo. Los trabajadores arrastran pólvora y proyectiles con la concentración opaca de quien sabe que hoy hará lo mismo que ayer, hasta que algo ceda. El objetivo no es una brecha heroica, es una brecha predecible, diaria, programada, casi educada. Dentro de la ciudad, los defensores empiezan a vivir sobre la piedra. Dormir se vuelve un rumor, comer se vuelve cálculo. La pólvora quemada se pega a la lana y al cuero. El hierro raspa la muralla cuando los cascos se apoyan y se levantan y vuelven a apoyarse. Y con cada día aparece una verdad que no necesita discurso. Los atacantes pueden rotar, la ciudad no. Ahí el material encontrado deja de ser resumen y se vuelve prueba. En el roster, el mismo nombre aparece 2 veces en el mismo turno: muralla interior y costa. Al lado, una nota seca, sin reemplazo. No es heroísmo, es falta de manos. Primero la muralla deja de ser muralla y empieza a comportarse como un turno. De día, los golpes llegan con un ritmo que se aprende en el cuerpo. El destello, el retraso mínimo, el impacto, el polvo del mortero levantándose en láminas pálidas, como si la piedra respirara a la fuerza. Las líneas se agrietan, finas, rápidas,
sin ceremonia. Nadie abandona la línea porque abandonar la línea sería admitir que el calendario ganó. De noche, la ciudad trabaja. Escombros hacia las grietas, madera encajada como costillas rotas, tierra apisonada para absorber el próximo shock, antorchas sobre manos hinchadas por cuerda, el agua del foso oliendo a barro revuelto, el mortero fresco aún húmedo, todavía vivo. Y sin embargo, el amanecer regresa puntual, y cuando el amanecer vuelve, los cañones vuelven, como reloj, como costumbre enemiga. Luego, el puerto deja de ser lado seguro y pasa a ser obligación. La cadena del Cuerno de Oro sigue allí. La gente todavía puede señalarla, como quien señala una promesa, metal que parece respuesta. Pero el puerto ya no es refugio, es otro borde que vigilar. La ciudad reacciona como reaccionan los sistemas sobreextendidos, estirándose, sacando hombres de las murallas terrestres para la costa, reasignando cuadrillas, convirtiendo el adentro en un pasillo entre frentes. El microdetalle captura el giro psicológico sin explicarlo. Un centinela en la muralla del mar oye remos en la oscuridad. No es un sonido fuerte, pero es cercano. Aprieta hierro frío hasta que le duelen los nudillos. En los muelles, un civil huele alquitrán y agua salada, y entiende que el puerto ya no huele a comercio, huele a asedio. Y entonces el cielo mete su propia violencia, sin tocar la piedra. El 22 de mayo de 1453 se reporta dentro de la ciudad un eclipse lunar como shock moral. La luz cambia y la gente lo siente como comentario. No cambia la física, cambia lo humano, los murmullos, la interpretación, el permiso secreto para rendirse por dentro. El rumor se mueve más rápido que las órdenes. Un susurro se vuelve veredicto. Una lectura asustada se convierte en instrucción privada. Guarda fuerza, guarda comida, sálvate. Un hombre que normalmente subiría las escaleras de 2 en 2 se ralentiza sin admitirlo. Un obrero se detiene antes de levantar otra piedra, mirando el mortero como si pudiera responderle. Un sacerdote alza la voz para llenar el silencio. Su voz compite con un recuerdo más fuerte, el cañón. La ciudad, de pronto, no solo defiende piedra, defiende significado. La escala se abre otra vez y el asedio empieza a parecerse menos a una batalla y más a una institución. Las líneas se mantienen, los cañones se atienden, la presión se aplica con disciplina. La ciudad, en cambio, no puede dar mantenimiento al agotamiento. Cada día empuja hacia un umbral que se siente en los huesos, aunque nadie lo sepa medir. En el círculo imperial, Constantino debe quedarse porque irse sería muerte política. La autoridad no puede planear escape sin romperse, así que finge permanencia, y la ciudad paga ese teatro con horas de sueño. Otro papel aparece como si lo vieras fotografiado, una nota sobre el sector cerca de la puerta de San Romano. Presión en aumento, daño acumulado, reparaciones requeridas otra vez, sin profecía, sin drama, solo repetición. Y la repetición, aquí, es la advertencia más limpia. La ciudad todavía está en pie, la bandera todavía ondea, la cadena todavía yace en la boca del puerto. Pero las definiciones cambiaron. Las defensas ya no son barreras, son obligaciones. Obligaciones que consumen a la misma gente destinada a cumplirlas. Esa noche, el mortero fresco todavía estaba húmedo cuando el primer cañón volvió a hablar, y nadie supo si lo que se rompió fue la piedra o la costumbre de creer. Dicen que un asedio se gana en la brecha. Los defensores sienten el giro antes, en un lugar más silencioso, cuando su mapa deja de ser mapa y pasa a ser lista. Después del 22 de abril, el Cuerno de Oro ya no es un pulmón protegido, es una segunda garganta que hay que vigilar. La cadena sigue allí, metal sobre el agua, visible, tocable. Todavía permite que la historia oficial suene tranquila, pero la realidad ya cambió de forma. El puerto ahora exige ojos, turnos, cuerda, manos. La escala se abre y la ciudad empieza a pagarlo con microhumillaciones. Un corredor golpea piedra mojada en la muralla del mar, el aliento echando vapor en el amanecer frío. Un centinela huele a alquitrán porque ayer le ordenaron manipular cuerdas del puerto. La empuñadura de su espada arrastra arenilla salada. No es marinero. Está aprendiendo una tarea nueva a la fuerza, como si la ciudad pudiera inventar especialistas por necesidad. Y ahí, sin ceremonia,
La resistencia dejó de ser virtud y pasó a ser contabilidad. Las murallas terrestres siguen recibiendo la presión más dura, sobre todo donde el cañón puede concentrarse. La artillería no ataca como una escalera, llega con horario. El impacto se siente 2 veces, el sonido y el temblor. El polvo se derrama por las juntas del mortero como harina. Una cuadrilla de reparación avanza otra vez, ojos entornados, mandíbula apretada, manos ya esperando astillas. El ciclo ya no se cuenta, se vive. De noche se parchea, de día se reabre, y en ese ir y volver, la ciudad empieza a gastar su futuro para comprar su presente. El material encontrado deja de ser contexto cuando se puede tocar. En el libro de raciones, el margen ya no tiene notas piadosas, tiene cuentas, 3 nombres repetidos en 2 puestos, y al lado, una palabra escrita 2 veces en la misma semana. Reutilizar. No hace falta una traición melodramática cuando el papel ya confiesa lo que el cuerpo no puede admitir. Tramos que vuelven a aparecer, turnos que se encogen, herramientas que desaparecen, manos lesionadas, pólvora contada como monedas, cada renglón ordinario, el conjunto insoportable. No se está perdiendo una muralla, se está perdiendo la capacidad de reiniciar. La autoridad intenta sostener el relato de permanencia porque es lo único que evita el colapso público. Un hombre puede huir y vivir. Un emperador que abandona la ciudad disuelve la afirmación de que la encarna. Así que se queda. Y esa decisión, noble en la leyenda, es un cierre administrativo en la realidad. Impide que la defensa se convierta en estrategia de salida. El archivo lo muestra sin discursos. Un consejero muerde un rosario hasta dejarlo pulido y brillante. Un capitán aprieta una tabla de mapas y el cuero del guante chirría, seco, repetido, como metrónomo privado. Un mensajero espera una firma mientras el cañón golpea a lo lejos. La tinta tembló otra vez. Afuera, el asedio de Mehmed se comporta como un estado. Mantenimiento, reubicación, continuidad. No necesita milagro, necesita que el trabajo no se interrumpa. La ciudad no puede igualar continuidad sin descanso. Y cuando el descanso desaparece, la ventaja otomana deja de ser potencia y se vuelve estructura, sistema contra cuerpo. El cuerno de oro añade otra capa a esa estructura. En la muralla del mar se oye el remo en la oscuridad y el silencio se vuelve sospechoso. Vigilar el silencio consume mano de obra igual que vigilar el fuego. La defensa delgada se vuelve más delgada y el cambio más frío no está en la piedra, está en el comportamiento. Una unidad enviada a la costa llega cansada. Una unidad dejada en la muralla terrestre nota la ausencia. Un civil oye la diferencia en el tránsito de pasos y entiende el significado sin que nadie se lo explique. Ciertas calles cerca de puertas están más calladas. El silencio en una ciudad sitiada no es paz, es presupuesto. Al final del día, el imperio ya no se siente como estandarte ni como título. Se siente como nombres que todavía responden cuando alguien los pronuncia, como manos que todavía levantan piedra, como ojos que todavía miran el agua esperando remos. La tinta se secó, el cañón no. Y en ese contraste la ciudad entendió su forma final. Un imperio reducido a nombres que todavía responden. Dicen que una ciudad cae cuando el enemigo encuentra una forma de entrar. La mayoría cae antes, en el instante en que los defensores dejan de creer que la línea puede mantenerlos unidos. Hacia finales de mayo, el ritmo del asedio ya nos sorprende. Gobierna, brecha de día, parche de noche, brecha otra vez. No es suspenso desde afuera, es asfixia desde adentro. Y cuando ese latido se vuelve irregular, no avisa con un gran gesto, avisa con cuerpos que empiezan a fallar en silencio. La presión se concentra donde más importa, Puerta de San Romano. Ahí la artillería puede insistir y el daño repetido regresa como un cobrador. La muralla en ese tramo ya no es línea de defensa, es triaje, decidir qué se sostiene y qué se deja sangrar un poco más para salvar el resto. El microdetalle vuelve real ese triaje. El polvo de piedra cubre los labios como tiza. Un hombre se limpia la boca con la manga.
y prueba cal. El cuero cruje cuando alguien cambia el peso, y ese crujido suena como una traición dentro de una pausa. Un capitán apoya el guante rígido en el parapeto. Todavía tiene barro seco del borde del foso, como si el foso se hubiese quedado pegado a la piel, y cada rotación revela lo mismo. Menos caras nuevas, más caras conocidas, no por épica, por falta de reserva. El archivo se apila sin gritar. Un roster garabateado repite los mismos nombres en las mismas torres. Una nota de reparación marca el mismo sector otra vez. Un libro de comida muestra raciones apretándose sin discusión. Un reporte de mensajero menciona demoras. Cuando llega la orden, la condición ya cambió. Cada renglón, ordinario, juntos, dicen una cosa simple: la defensa todavía funciona, mientras se quema por dentro. Afuera, el asedio se comporta como si tuviera tiempo, horarios, disciplina, continuidad. Adentro, el tiempo se mide en sueño que no llega, y esa diferencia vuelve todo frágil. Una lesión pesa el doble, un rumor corre más rápido. Una retirada contagia. El acuerdo compartido sobre lo real empieza a deshilacharse. Se ve en microcosas. Un civil trae agua a una cuadrilla, y el chapoteo del cubo se vuelve el sonido más fuerte del mundo entre impactos. Un soldado oye un disparo lejano y aprieta la correa del casco aunque ya está demasiado apretada. Un sacerdote alza la voz, no para calmar, sino para competir. La crisis no llega como gran momento. Llega como cuerpo, piernas temblando en escalones estrechos, manos torpes al atar cordones, ojos que evitan mirar la brecha porque mirarla la vuelve permanente. Y mientras adentro se gasta cohesión, afuera se hace construcción. Antes del amanecer del 29 de mayo, los trabajadores avanzan hacia el foso. Su tarea no es gloria, es volumen, tierra, matorral, madera, lo que sea que reduzca profundidad y suavice ángulo. Un foso existe para frenar asaltos y volver torpes las escaleras, pero un foso también puede convertirse en rampa cuando el tiempo trabaja con paciencia. El microdetalle captura la transformación. La tierra húmeda huele cruda, como huerto recién volteado. Las estacas crujen bajo presión. Las respiraciones salen en ráfagas cortas, blancas. Un defensor mira hacia abajo y ve algo que no debería existir: la geometría cambiando. La pendiente seguía ahí. Rellenar el foso no es solo preparar el acceso, es borrar, en tiempo real, la primera capa de significado de la muralla. La vertical deja de ser promesa cuando la base deja de ser distancia. Dentro, los defensores ven el trabajo y entienden la consecuencia sin necesidad de órdenes. Si el acceso se vuelve estable, el número de atacantes que puede llegar a la brecha cambia. Y si cambia el número, cambia el tipo de pánico. Una brecha deja de ser incomodidad y empieza a ser embudo. Todos corren al mismo punto, se aprietan en los mismos escalones, chocan en los mismos pasillos. Y cuando una retirada empieza en un lugar así, la arquitectura deja de proteger y empieza a empujar. El peor minuto se acerca otra vez. No es el primer impacto, es el instante en que una línea deja de comportarse como línea. En San Romano, las secciones dañadas han sido reparadas tantas veces que la reparación ya parece ficción. Las botas se paran sobre piedra parcheada y tierra apisonada, memoria compactada de golpes anteriores, y cada nuevo shock cae sobre algo que ya está medio ausente. Después alguien contará una puerta pequeña, un postigo, una historia limpia, pero las caídas rara vez son limpias. Cuando el sistema ya está exhausto, cualquier detalle solo parece la causa. El fallo se ve sin mito. El foso está neutralizado. La presión se intensifica. El roster está agotado. El puerto todavía exige ojos. Y la ciudad ya no puede elegir una sola realidad para defender. En ese punto bajo, cualquier quiebre mínimo de disciplina se encadena. El microdetalle cae como primer plano final. Un mensajero corre y su respiración raspa como papel. Un capitán intenta gritar por encima del ruido y la voz se le quiebra justo cuando necesita ser acero. Un soldado piensa en los muelles y los pies giran una fracción antes que las órdenes. En la puerta de San Romano,
El foso ya no era foso, era pendiente. Y cuando una muralla pierde su vertical, también pierde su promesa. La entrada final la inventó el enemigo, o la construyó el cansancio. Dicen que la conquista termina cuando el invasor entra en la ciudad. La conquista, en realidad, tiene dos relojes. Uno mide la victoria, el otro, el control. Cuando la defensa de Constantinopla se descose, la ciudad no pasa de segura a tomada. Con un corte limpio, la línea se rompe y aparece la ley más inmediata: moverse. Combatientes replegándose hacia el Cuerno de Oro. Hombres buscando calles que todavía funcionen. Puertas que se congestionan. Un puerto que deja de oler a comercio y empieza a oler a huida. Los testimonios coinciden en lo mismo. La brecha no solo abre piedra, abre una huida hacia los barcos, a ras de suelo. Un final se parece poco a un decreto. Una correa de cuero se rompe en un escudo cuando alguien se aprieta por una escalera estrecha. Un casco cae y el hierro golpea piedra. Una cuerda de muelle quema las palmas cuando se tira demasiado rápido. El humo se queda bajo y las voces suenan más cerca de lo que están. Alquitrán y sudor. El mismo olor familiar, pero con otra intención. En esa fase, ni siquiera la disciplina siempre manda. Cuando una línea deja de comportarse como línea, el impulso toma el volante, y la ciudad, abierta en lugares que antes estaban cerrados, ofrece una ventana breve donde el desorden se tolera antes de ser castigado. Primero, una ventana de recompensa, luego, el puño del control. Ese cambio no es moral. Es gobierno. El archivo hace que esa bisagra se sienta real. Se redacta una proclama. Se presiona un sello sobre cera. Un mensajero repite palabras en voz alta en una esquina. Prometen seguridad a quien se someta. Pero las palabras no corren más rápido que la oportunidad. El pillaje empieza en bolsas dispersas, antes de que la promesa se vuelva experiencia. Y después, casi sin transición visible, cambia el tipo de violencia. Cambian las prioridades y cambian los sonidos. Caballos guiados lejos de calles estrechas para evitar caos. Guardias en intersecciones clave. Puertas marcadas para inspección. Un escribiente con tabla y pluma, convirtiendo calles en renglones, un comandante señalando y clasificando edificios con la frialdad de quien ya no toma una ciudad, la organiza. Ahí falta una sola prueba física para entender que el orden nuevo no es discurso, es marca. En una puerta, alguien traza una marca de tiza y inspección. Al lado, cera fresca con un sello torcido. No dice paz, dice inventario. Santa Sofía se vuelve el gesto más visible de ese cambio. No por teología, sino por procedimiento. Un edificio usado como mensaje, como centro desde el que habla la nueva autoridad. Les dice a los soldados dónde pronto habrá límites. Les dice a los civiles qué voz manda ahora. Le dice al mundo que la ciudad no solo fue rota, fue reconfigurada. Porque la gloria no administra una ciudad. Administrar exige calles patrullables, muelles operativos, talleres vivos, población utilizable. El conquistador tiene que girar de recompensa a restricción con rapidez suficiente para que el premio no colapse en ruina. Y esa rapidez se fabrica con coerción, golpes secos en puertas, filas improvisadas para contar, límites trazados, avisos colgados, órdenes que convierten el caos en categorías. La ciudad empieza a sentirse menos como campo de batalla y más como inventario. Entonces vuelve el objeto ancla, no como metáfora, como diagnóstico, la cadena del Cuerno de Oro. Antes significaba protección, un lado seguro. Luego se volvió irrelevante sin romperse. Y ahora, en el aftermath, se invierte otra vez. Ya no es nuestra defensa, es su geografía. Cuelga sobre el agua como reliquia de los supuestos viejos. Metal intacto, poder desaparecido. La ciudad seguía en silueta, la cadena seguía en el agua, pero ahora todo era de otra persona, no por la piedra, sino por el reloj, horas aproximadas, reconstruidas por ritmo del asedio y testigos. El orden importa más que el minuto. 29 de mayo de 1453, antes del alba, en el sector dañado, cerca de la puerta de San Romano, aproximadamente 2:30. Las reparaciones nocturnas ya no son reparaciones, son marcadores de posición. Tierra, madera,
escombro, puestos ahí para absorber el próximo shock. El aire está lo bastante frío como para afilar la respiración. El humo viejo se queda bajo. El cuero cruje cuando alguien cambia apenas de postura. La muralla tiembla con una vibración guardada, como si la piedra no hubiese terminado de procesar el día anterior. Aproximadamente 3:00. Afuera del foso, el trabajo ya hizo su obra silenciosa. El foso, pensado para comprar tiempo, ha sido rellenado en partes. Lo que era barrera empieza a parecer rampa. Un defensor mira hacia abajo y entiende sin discurso. La distancia cambió. La puerta ya no era puerta. Todavía es arco y hierro. Ya no es promesa. Aprox 3:30. El asalto comienza como presión, no como poesía. Olas que empujan para probar, para agotar, para obligar a los defensores a gastar fuerza. Manos cansadas levantando armas, voces gastadas intentando formar órdenes. Dentro de la ciudad, los civiles oyen el ruido como tormenta. El miedo empieza a moverse por las calles antes que cualquier atacante. Aproximadamente 4:00. El sector crítico atrae atención como gravedad. San Romano recibió daño repetido y exige refuerzo constante. Ese refuerzo lleva semanas prestado de otros lugares. Un mensajero corre con una orden que llega tarde. Un capitán grita y la voz le sale quebrada. Un reemplazo entra a un hueco sin entrenamiento suficiente. No es cobardía, es aritmética. Aproximadamente 4:30. Una brecha se vuelve utilizable bajo condiciones nuevas. Desde lejos, la ciudad aún parece protegida, pero la verdad es local. Un tramo se comporta distinto al resto. Los colapsos rara vez tienen una sola causa limpia, tienen causas pequeñas sincronizadas. Aproximadamente 5:00. El peor minuto llega en fragmentos. Una retirada pequeña ocurre donde no debería. Un retroceso pensado para reagruparse. Empieza a parecer fuga para quienes solo ven cuerpos moviéndose hacia atrás. La línea deja de comportarse como línea. Las escaleras estrechas y los pasillos se vuelven embudo. Rutas conocidas se convierten en rutas saturadas. La puerta ya no era puerta, ahora es cuello de botella. Aproximadamente 5:15. Las fuentes difieren en microdetalles. El macroresultado se impone. La defensa se rompe en desbandada. Combatientes replegándose hacia el Cuerno de Oro, hacia barcos, hacia las únicas salidas imaginables. El puerto se vuelve destino porque durante meses el puerto significó seguridad, incluso cuando ya no lo era. Los civiles ven hombres armados corriendo y leen el veredicto sin que nadie lo anuncie. La multitud se comprime en calles que nunca fueron diseñadas como corredores de evacuación. Aprox 5:30. El papel del emperador se vuelve pura realidad. Se reporta ampliamente que Constantino XI muere en el caos final. Los detalles varían. Esa incertidumbre es parte del final. Un estado no termina como ceremonia, termina como desaparición dentro del ruido. Aproximadamente 6:00. La ciudad cruza la línea de disputada a tomada. No es romance. Es control. Un ejército espera recompensa tras la victoria. El aftermath temprano incluye pillaje antes de que la contención se imponga del todo, con órdenes posteriores destinadas a frenarlo y estabilizar. Primero, la ventana. Luego, el puño. Aproximadamente 7:00. El símbolo se vuelve política. Santa Sofía funciona como anuncio legible. Cambio de régimen escrito en arquitectura. El paisaje sonoro cambia. De gritos dispersos a órdenes, de ruido a guardias apostados. La tinta reemplaza la improvisación. Se vigilan calles. La puerta ya no era puerta, ahora es administración. Aproximadamente 8:00. El objeto ancla vuelve por última vez. La cadena del Cuerno de Oro. Al inicio significó protección. Después quedó como metal superado por la maniobra. Ahora cuelga sobre el agua como una reliquia exacta, intacta, impotente. Fue alineación. Una ciudad diseñada para otra guerra enfrentada a una guerra nueva. La cadena quedó colgando sobre el agua, intacta, y aún así ya no prometía nada, que otras defensas sobreviven solo como metal.